Seguimos en Mega Noticias y es un gusto saludar a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte y estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias MX. Aquí estamos, mi querida Magda. Oye, hoy traemos un tema bien importante y por supuesto es fundamental, sobre todo porque tenemos que empezarnos a guiar a esa autosuficiencia alimentaria más en el contexto internacional que hoy estamos viviendo, la globalización y demás. Pero me gustaría conocer cuál es tu punto de vista acerca de este tema tan importante, Juan María, porque decía el gobierno federal que la meta de autosuficiencia agrícola es del 67.4%. Y si bien es cierto, en 2021 hubo una buena producción agrícola, pues lo que sabemos es que los granos están quedando rezagados. Sí, esto es histórico, mi querida Magda, es histórico y la problemática se agudiza cada vez más, porque algún tiempo fuimos autosuficientes en maíz, ya no lo somos, ya no somos autosuficientes en maíz, y si bien es cierto que tenemos buenos resultados en la agricultura, porque no cabe duda que hay buenos resultados, obedece más a los programas, a los proyectos privados. ¿Por qué? Pues porque se ha desarrollado una gran producción, por ejemplo, de berries, que se están exportando hacia Asia fundamentalmente y que algo también tienen en Estados Unidos. Los tomates ya son una larga tradición, los jitomates, decimos en mi tierra, en la tuya probablemente digan tomates, que hay estados como Sinaloa que tradicionalmente han sido grandes productores de tomate y de exportación, pero ellos han enfrentado una problemática muy seria en los últimos años, que es la competencia desleal en Estados Unidos, y ahora a esta competencia desleal del tomate está añadida la de los berries, particularmente por las presiones de estados como Florida, que tienen una tendencia muy proteccionista, que tienen grandes apoyos para poder producir, a diferencia de lo que pasa con nosotros en México, en donde no tenemos ese tipo de proyectos de apoyo, que la verdad sea dicha, son proyectos que ayudan mucho a los productores. Y bueno, pero fíjate esto que comentas, mi querida Magda, si yo te hablo de los programas que se han escuchado desde que yo era niño, ahí te va, que solo los caminos queden sin sembrar, era setentero ese dicho. Posteriormente se dieron que la autosuficiencia alimentaria, diferentes programas que ha habido y que no se ha logrado. Y esto nos lleva a las deficiencias que como país hemos tenido. A ver, Magda, ¿cuánto hemos hablado de las deficiencias que tenemos en materia médica, asistencial, particularmente ahora con la pandemia, en materia de educación? Y el que sigue es el de la alimentación, porque si bien es cierto que durante mucho tiempo la población mexicana tenía un alto porcentaje de población rural, eso fue modificándose y las familias que encontraban su alimentación en lo que producían, el maíz que producían, el frijol que producían, era lo que les permitía alimentarse. Pero eso ya ha cambiado mucho, porque el país ya ha dejado de ser altamente rural para ser urbano. Así que, pues esta cantaleta ya se las he escuchado a muchos gobiernos y este no es la excepción. Pero es que cómo no, Juan María, fíjate, entre enero y noviembre del año pasado, el gasto de nuestro país destinado a la importación de granos incrementó 60.2% sobre lo registrado en el mismo periodo de 2020. Entonces, quiere decir que cada vez está reduciendo más y mencionas un punto bien importante, ¿no? A ver, el frijol, el maíz. Te recuerdo que parte de esta base alimentaria que tiene el mexicano es el consumo de tortilla y eso pues se produce a través del maíz, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo esta parte comienza a repercutir directamente ya en la sociedad. Nos presentaban este reporte desde Veracruz, ¿no? Cómo el hecho de que se estén produciendo menos granos está llevando ya también al incremento de algunos otros productos, ¿no? Y entonces tenemos un fenómeno inflacionario que le está pegando fuertemente al bolsillo de los mexicanos. Porque allí vas a agregar la tortilla, que hoy llega a costar hasta 25 pesos el kilo, Magda. Entonces, este es uno de los problemas, porque es el grano básico para la alimentación de los mexicanos y no somos autosuficientes. De hecho, casi se señala que es más lo que se importa que lo que se produce. Y esto tiene una razón muy básica. Siempre ha habido un precio de garantía que permite al productor el generar este tipo de grano.
pero que no es competitivo contra otros cultivos que llegan a ser mucho más redituables o más todavía, que van cambiando la vocación que tienen las tierras en diferentes lugares de la República. Entonces, esta autosuficiencia alimentaria también es medio cuento, porque, a ver, estamos hablando de los granos, pero ¿qué te parece si hablamos de la pesca, en donde tampoco tenemos una autosuficiencia, teniendo unos litorales tan vastos? Pero bueno, ahorita estamos hablando del campo, no estamos hablando del mar, a pesar de que la ganadería, claro. va exactamente, o sea, va todo integrado, ¿no? Pero en este caso, creo que lo que ha hecho mucha falta es un verdadero programa que pueda apoyar a los productores que enfrentan a múltiples problemas, y que además está también la ignorancia, ¿eh? No creas que esto se va muy de lado. Hay todavía zonas en que se sigue quemando la tierra, que se sigue con eso de corta, rosa y quema, que es una especie de mantra entre los campesinos, que no saben que al utilizar este tipo de métodos lo que hacen es erosionar las tierras, y pues son conflictos que se van convirtiendo en pobreza. Claro. Y que, pues hay que decirlo, quien produce maíz normalmente sufre de pobreza, mi querida Magda, así de feo y de triste como se escucha. Así de cruel es esta realidad. Y otra realidad que se suma a esta situación también del campo en nuestro país es la recesión, mi querido Juan María, y no puedo dejar de lado ese tema, porque ¿cuál recesión? Mencionan desde el gobierno federal, ¿no? Se está rechazando que en México no se cuente y no tengamos en este momento recesión. Por el contrario, se habla de un crecimiento del 5% para este 2022. ¿Qué me dices? Pues que es una burla. La verdad es que el presidente de la República parece que está jugando a gobernar. Hoy por la mañana fue un verdadero desastre el comentario que hizo el presidente de la República. Y dime si no es utilizar una cierta burla, porque dijo, casi textualmente te lo voy a decir, crecimos en un 5% el año pasado. Sí, nada más que no aclaró que veníamos de un 8.4% de caída en el 2020. Nada más. Y que no nos salgan con que la pandemia, porque en el 2019 el decrecimiento fue de 0.04%. O sea, con esta administración ya traemos un problema de crecimiento. Pero dice el presidente, para que les dé coraje, este año vamos a crecer un 5 y el próximo año otro 5. Nada más les recuerdo a los fanáticos del presidente de la República que en campaña se comprometió a un crecimiento del 4% y ni siquiera lo acumula en los 3 años de que lleva de gobierno. Eso prometió Andrés Manuel López Obrador. Él venía con un crecimiento paupérrimo, no lo podemos elogiar, del 2% con los gobiernos anteriores. Y sin embargo, lo que sí podemos decir es que ahora estamos con una caída de 3 puntos en comparación del año pasado, que no hay. Vaya, acaba de decir el Banco de México, Magda, cuál va a ser la expectativa de crecimiento, y apenas el 2%. Están reduciendo esas expectativas a nivel internacional, ¿no? Y eso me queda claro que también un factor importantísimo ha sido el tema de la pandemia, en donde, si bien es cierto, ha sido un factor fundamental. ¿Por qué? Porque vimos esta parálisis laboral de la que veníamos platicando en semanas anteriores y que ya comenzó a repercutir en los sectores económicos, e insisto, son cambios que se hicieron o recortes que se aplicaron a nivel internacional, porque en general todas las naciones están padeciendo en este momento una crisis económica importante, pero pues el asunto es que aquí seguimos con una visión demasiado optimista, y lo que se menciona es que mejor se van a cambiar estos parámetros. Nada más que hay que recordar que la pandemia le está pegando a todo mundo, y en todo el mundo entienden perfectamente que para superar crisis económica necesitas desarrollo. El desarrollo se mide con el Producto Interno Bruto, no con el bienestar. Ese es un cuento, esa es una mentira. Las economías lo miden con el Producto Interno Bruto, que lo tenemos nosotros deprimido, casi en un 4% en comparación del año pasado, y no lo vamos a recuperar ni en el 23 ni en el 24, y los más optimistas están advirtiendo que el Producto Interno el Producto Interno Bruto per cápita se va a recuperar cuando mucho por allá por el 26, hay quienes dicen que hasta el 29, es decir, no podemos estar jugando. De veras, créeme que hoy a mí me pareció de muy mal gusto que el presidente hiciera ese comentario, para que les dé coraje. ¿A quién?
¿A quién le va a dar coraje? Si los que somos, los que escuchamos las palabras del mandatario, somos los propios mexicanos que quisiéramos un mejor desarrollo, un mejor desempeño, y bueno, pues ese mejor desempeño tiene un ancla en el campo, porque sí tenemos productos que se generan muy bien y que nos pueden generar también un ingreso por las importaciones, por las exportaciones, mi querida Magda. Sí, por supuesto, quisiéramos ver una realidad totalmente diferente e insisto, ¿no? La gente ya comienza a sentir todos estos cambios en materia económica porque se puede pensar que son asuntos para los grandes empresarios, que son asuntos para la gente que está involucrada en temas de política y de economía, pero no, la realidad es que el mexicano de a pie ya lo siente de manera más constante cuando ve que el salario que tiene de pronto ya no le alcanza, ¿no? Y mi querido Juan María, como siempre, nuestro tema de colofón. Estados Unidos ya aprueba el envío de más tropas a Europa del Este. ¿Esta liga se sigue tensando? Sí, porque no han logrado prosperar las negociaciones diplomáticas entre el secretario de Estado Antony Blinken y el secretario de Exteriores, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quienes hoy volvieron a hablar por teléfono y no han avanzado. En ese terreno, que recuerden ustedes que el problema que está enfrentando el mundo es la crisis en Ucrania, dado que Rusia ha colocado, ya dicen que 130,000 tropas en la frontera cercana entre Rusia y Ucrania, pero con el apoyo también de Bielorrusia, que hace otra de las 4 fronteras de Ucrania, y sigue la tensión mundial frente a todo esto. Rusia está diciendo que Estados Unidos no está cumpliendo con lo que han llegado a negociar. Estados Unidos dice que Rusia ya tiene un propósito de invasión y como tú estás comentando, la semana pasada el presidente Biden anunció el desplazamiento de 8,000 tropas hacia Europa. No las está haciendo llegar directamente a Ucrania, porque también Ucrania ha pedido un poco de prudencia en todo esto, pero van a estar desplegados en otros 3 puntos de Europa por si llegan a ser necesarios. Y de esto también hay que recordar que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también está haciendo su desplazamiento de tropas. De hecho, el primer ministro británico, Boris Johnson, acaba de entrevistarse con el presidente Zelensky de Ucrania, pero sigue esta situación sumamente tensa, no hay un avance diplomático a pesar de que las dos partes están diciendo que sí quieren resolver. Es que ese es el punto, ¿no? Que no hay una señal de desescalada en toda esta tensión, por el contrario, ¿no? Terminan habiendo pues persistentes diferencias entre Washington y Moscú, no se ve que se vayan a poner de acuerdo, Juan María, y ahí la preocupación es pues ¿en qué puede terminar todo esto? ¿Ves todos los tintes para una guerra? No lo creo, me parece que antes hay varias instancias que se van a presentar. Creo que Rusia sabe perfectamente que no puede jugarle porque no es un país que económicamente esté boyante, también es un país que tiene limitaciones económicas y en un momento en que las restricciones, que los castigos fueran directamente al bolsillo de los rusos, entonces ya Vladimir Putin tendría que hablar en otros términos. No creo que llegue a la guerra, pero lo que sí podemos decir es que el impacto se está sintiendo en diferentes esferas de la economía. Esto hay que subrayarlo, no ha habido una... más bien ha habido una reacción, en los mercados de valores tuvieron el peor enero de los últimos años y en gran parte es por esta inestabilidad que está ocurriendo con la situación tan tensa en Ucrania. Y la guerra pues prácticamente está dada, mi querida Magda, porque imagínate lo que representa para países europeos que no reciban gas como lo reciben de Rusia o como lo reciben de Ucrania, mi querida Magda. Vaya que como poco a poco los temas se van enlazando en algún punto y se van vinculando, ¿no?, al asunto de la economía a nivel internacional y también estas tensiones que se están viviendo en el mundo, tensiones de índole político y que bueno, ya comienzan a repercutir fuertemente. Mi querido Juan María, como siempre ha sido un gusto, te veo, te escucho y te saludo mañana.